Si no me equivoco, va a ser Juan B. Chavarri, el primero que va a intervenir, y posteriormente Vicente Marco Mancebón, y que nos van a presentar sus experiencias dentro del proyecto europeo Life más Biodivine, y que precisamente gira alrededor de la biodiversidad de los paisajes vitícolas. Así que, por favor, Juan. Pues muchas gracias. Y en principio, pues agradecer a los organizadores que nos hayan invitado de nuevo a participar en estas jornadas, que ahora recuerdo 4 años atrás, en las primeras jornadas, pues la verdad que estábamos 4, y cuando digo 4, es que éramos 4. Y en aquel momento pues estábamos hablando de la futura normativa del vino ecológico, que afortunadamente pues hoy ya tenemos el vino ecológico. Hoy es muy agradable ver que hay pues bastante público y que se interesa por este tipo de actividades que también promueve Cultura Pernón. Bien, yo voy a empezar junto con Vicente posteriormente pues presentando un proyecto, el proyecto Biodivine, que aquí digo que el que quiera, es un proyecto muy amplio, es un proyecto europeo que participan varias entidades de instituciones de ámbito europeo con diferentes situaciones, zonas vitivinícolas muy importantes. Participan Penetes y La Rioja por España, Douro en Portugal, y en Francia que están también otras 3 zonas vitivinícolas importantes, Burdeos y, si no recuerdo mal, también la zona de Champagne. Yo al principio, cuando me propusieron participar en este proyecto, pues bueno, no lo veía muy claro, ¿no? Porque, como vamos a ver, ya llevamos bastante tiempo trabajando en este proyecto y la verdad que cada vez estamos más contentos con los resultados de este proyecto, ¿no? El proyecto es demostrar la biodiversidad funcional en la viticultura, en los paisajes vitícolas. Los objetivos de este proyecto, de forma general, pues es manejar la biodiversidad del viñedo a través y con el paisaje. Yo creo que hoy es importantísimo que a todo nivel, en el sector vitivinícola, el viñedo no solamente sea un lugar en donde se produzca una uva de calidad, sino que aspectos como el paisaje van a ser fundamentales en enoturismo y en otros aspectos importantísimos que yo creo que aquí es obvio y que todos conocemos la importancia de lo que es el paisaje en el mundo vitivinícola. Después, ya en unos aspectos más concretos, pues evitar la proliferación de plagas y enfermedades estimulando la fauna auxiliar. Esto pues también es una obviedad y es una realidad y que, como veréis, y luego Vicente nos dirá, es algo que es práctico y real, y realizable. Y después, potenciar la cantidad y calidad de elementos naturales en el viñedo. Y como digo, todo esto englobado en un ambiente europeo, no solamente en un espacio concreto, como en este caso puede ser la Grajera, sino en diferentes zonas vitivinícolas, pues, como digo, de un gran prestigio. Bien, el proyecto es muy amplio y, como digo, el que quiera en la página web Biodivine puede ver todos los aspectos relativos a este proyecto que, como digo, es muy amplio, ¿no? Entonces, el proyecto en general se divide en varios aspectos, pero aquí hay unas acciones preparatorias y otras acciones específicas de conservación. Bien, yo voy a hablar más de lo que son las acciones preparatorias, de las acciones específicas, que es lo que más hemos hecho en la Grajera, que son la introducción de cubiertas y setos, paredes de piedra, zonas de cultivo de transición y el uso de feromonas. Y después, que es una de las partes, a mi modo de entender, muy interesante, nos hablará Vicente
y con sus colaboradores de lo que es la monitorización y evaluación de estas actuaciones. Es decir, que llevamos bastante tiempo, como podéis ver, que aquí, según la programación de este proyecto Biodivari, ya tuvimos las primeras reuniones en Burdeos, allá por el año 2010, es decir, que desde entonces pues, hemos venido trabajando en este asunto y se pretende que al final, en febrero de 2015, tengamos el informe final. Veréis que hemos hecho bastantes cosas y que, como digo, creo que interesantes, ¿no? Sabéis de nuestra filosofía de la producción sostenible en la finca de la Grajera, de las actividades que hemos hecho desde hace ya muchos años, desde el año 89, de la producción ecológica en el viñedo y el olivo, y también aprovechando la oportunidad que me ha encantado la exposición de Ángels y la tuya también, Juan. Tú y yo nos conocemos hace más tiempo, pero de verdad porque acabamos de construir una bodega en la Grajera también con estos aspectos y que la verdad que me ha gustado mucho tu orientación, mucho. Después hablaremos de otros temas, de cómo consigues la humedad relativa alta en la sala de barricas y otros temas que son muy interesantes. Pero bueno, a lo que vamos, las acciones que hemos llevado a la práctica han sido la introducción de cubiertas vegetales. No voy a hablar aquí de cubiertas vegetales porque aquí en La Rioja hay grandes expertos que saben muchísimo más que yo sobre el tema de las cubiertas, pero hemos introducido las cubiertas dentro de este proyecto. También la introducción de setos, que también al principio decía, ¿qué es esto? Yo tenía mis dudas, pero veremos que es una cosa muy importante y que se puede hacer, ¿no? La colocación de paredes de piedra, que también así a priori dices, ¿qué es esto de paredes de piedra en el viñedo? Pero bueno, veremos que aquí tenemos elementos constructivos en nuestros viñedos que son muy similares a lo que son las paredes de piedra, como son los chozos y otra serie de cosas, ¿no? El uso de métodos de protección y utilización de productos químicos como las feromonas. Llevamos muchísimos años trabajando con feromonas de confusión sexual y nos van maravillosamente bien, y no solamente aquí, hay zonas muy amplias en que se están utilizando feromonas. Y después, para afinar el mantenimiento de zonas de transición anexas al viñedo con cultivo y sin él. Bien, este es un mapa de la Grajera en donde tenemos todas las actividades de estas acciones. Bien, las cubiertas vegetales, pues voy a hablar un poco. Hay diferentes tipos. También decir que hemos aprovechado la acción sinérgica de gente del CIDA, en el que llevan trabajando mucho tiempo en diferentes tipos de cubiertas y entre todos hemos ido conjugando dentro de lo que es los estudios y las tesis doctorales que en algún caso ha hecho algún compañero, con la introducción de los diferentes tipos de cubiertas dentro del proyecto Biodivari. Bien, por supuesto que no voy a hablar de la polivalencia que tiene la gestión del suelo, evita la erosión, fija elementos nutritivos, aumenta la biomasa, mejor balance de plagas y depredadores y, en fin, una serie de cosas. Pero no todo es tan bonito, esto es tan bonito. Hablaremos más en detalle de todos estos temas, porque la verdad es una gran herramienta, pero como toda herramienta tiene sus pros y sus contras. Bien, frente a los pros no hay nada que decir, si a los contras el buscar la orientación y el tipo de cubiertas, que hay muchas para los diferentes tipos de suelo y tipos de producción, ¿no? Bien, la implantación en la región, esto es una cosa nueva. Aquí normalmente es una cosa nueva. Normalmente aquí el sistema tradicional era el laboreo, pero últimamente, como se han cambiado muchas cosas en el sistema vitivinícola riojano y español, se han cambiado la transición, ha habido una transición del viñedo desde las laderas al llano, en donde se han utilizado otros tipos de suelos, en donde tradicionalmente no se cultivaba viña, hoy sí, y entonces hoy tenemos que utilizar las cubiertas como una herramienta muy buena para solventar este tipo de problemas. Bien, cubiertas vegetales hay varias. La cubierta artificial permanente, yo he visto que Juan tenía la cubierta vegetal permanente, creo que es
de siembra o no siembra, y aquí nosotros la aconsejamos solamente en ciertos casos, porque claro, dice que la riega poco, a manta, pero no tenemos tanta agua como en tu pueblo. Quiero decir que esta tiene sus limitaciones, es decir, la cubierta tiene que ser para zonas en donde, o viñedos en donde hay un suelo muy bueno, o en donde se puedan tener un riego constante y, en definitiva, tiene esa limitación, ¿no? Aquí hemos utilizado la cubierta permanente con diferentes especies, el Bromus, el Trifolium, el Dactylis, Festucas. No es el momento aquí, pero también si alguien quiere hablar del tema de la cubierta, pues sabéis que en el CIDA Sergio y compañía están haciendo unos trabajos muy interesantes. No quiero aquí porque hay otros foros en donde se puede hablar más en detalle de lo que son todos los aspectos de la cubierta. Lo que quiero sí decir es que la cubierta artificial permanente para ciertas zonas de valle, zonas en donde hay agua, suelos muy profundos, puede ser muy interesante. Bien. Nosotros abogamos más, y dentro de este proyecto, por lo que llamamos cubierta vegetal estacional espontánea de autosiembra. ¿Qué es esto? Este es un modelo muy interesante que puede servir para viñedos, por supuesto en secano y en regadío, y que la cuestión es manejar siempre la cubierta en función de las condiciones climatológicas. Esto te da la posibilidad de utilizar diferentes manejos, aunque como bien y como todo sistema tiene puntos críticos, ¿no? Que puntos críticos es la autosiembra, la siega o no, cuándo segarlo, pase de grada. Sabéis que por cuestiones del cambio climático o por lo que sea, tenemos un tiempo que está loco. Pero esto decía mi abuelo también, dice, este tiempo está loco. Es decir, que vemos situaciones de que el tiempo nos está jugando unas pasadas, y yo creo que ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Aquí tenéis, pues, por ejemplo, pues el año 2010, 2011, 2012, tres añadas completamente distintas, y que en estos casos, por ejemplo, en este último en el que estamos, ha sido muy importante la utilización de las cubiertas vegetales. ¿Por qué? Porque la pluviometría que tenemos, y que aquí no ha sido, por ejemplo, este año mucho más alta de lo que podemos considerar normal, pero sí que estacionalmente ha sido muy concentrada. Y parece ser que los modelos que los climatólogos hacen es que la pluviometría se va a concentrar, se va a estacionar, se va a estacionalizar mucho. Por lo tanto, tendremos que estar muy ávidos a ver cómo está el clima, el tiempo en nuestra zona, para, en función a esta climatología, actuar. No solamente, aquí hablo en el tema de la cubierta vegetal, pero en otros factores, como los sistemas de conducción, variedades, etcétera, etcétera. Bien, como digo, puntos críticos, perdonad, pero veis mi catálogo de mierda. Bien, estos puntos críticos, la autosiembra es fundamental. Luego vamos a ver una serie de fotografías que este año han sido muy ilustrativas, porque hemos tenido, como digo, un final de invierno y una primavera muy lluviosas, lo que nos han hecho que las plantas autóctonas proliferen mucho. Punto crítico, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros lo que hacemos es, en el momento en el que tenemos ciertas especies autóctonas, como la sinapis fundamentalmente, caléndula y otras cuantas, pues aprovechar que haga una autosiembra. Esto es relativamente sencillo. Bien, también luego veremos cómo se maneja esto, pero también tenemos la cubierta vegetal estacional de siembra. Esto es más sencillo cuando, por ejemplo, tenemos un suelo o una parcela en donde no tenemos especies autóctonas, pues podemos utilizar pues la cebada, o lo que decían por aquí, la esparceta, o algún tipo de leguminosa de anual, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque también de esto hay mucho que hablar, de si utilizar en estas cubiertas anuales, o bien gramíneas o bien leguminosas. ¿Para qué? Vamos a utilizar vinos blancos, vinos tintos. ¿Qué niveles de nitrógeno tenemos? Nitrógeno fácilmente asimilable.
podemos aportar nitrógeno a nuestros, o necesitamos que nuestros mostos tengan más nitrógeno de una forma natural, pues ahí tenemos las leguminosas. En definitiva, ¿los tintos necesitan tanto? Pues no. Entonces también es otro punto de interés y otro punto de debate, y que las cubiertas nos pueden dar mucha información. Aquí tenemos cubiertas vegetales temporales de este año. Veis que han sido fotos de abril, mayo, en donde se ha procurado que proliferen de forma natural todas estas plantas y hacer una autosiembra. Ahí se ven que hemos procurado que, sobre todo la sinapis, pues es una planta que florece y fructifica muy rápidamente, y entonces lo que hacemos es segarlas en el momento en que ya tienen el fruto, y eso es lo que nos hace una autosiembra que nos va a venir muy bien para el futuro. Bien, aquí tenéis otros ejemplos. Estos son, vamos, la realidad más clara de este año, en donde si después ahora vais y ves las fotos, pues ahora no tenemos prácticamente hierba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intentamos con esto, con estas cubiertas vegetales? Pues intentamos que en un momento en que había un exceso de humedad en el suelo, con esto lo controlamos. ¿Y qué nos aporta? Nos aportó, pues no hay erosión, retiramos el exceso de humedad que nos puede ser no beneficioso en algún momento determinado, y lo que incorporamos es muchísima masa vegetal, es un abono orgánico, un abono sideral maravilloso, muy bueno. ¿Cómo? Pues con un elemento que este año hemos incluido, que es una grada de discos. Nosotros teníamos la grada de discos ahí parada, ya olvidada, porque prácticamente teníamos unos cuantos años en donde prácticamente no era necesario el aplicar esta masa vegetal, porque hemos medido, y aquí en algún momento hemos medido y hemos pesado del orden de 60.000 kilos por hectárea de materia verde. Una barbaridad. Es decir, que hemos incorporado una cantidad enorme de materia verde al suelo. Esto, lógicamente, lo que hace es mejorar la estructura del suelo e incrementar, no solamente porque en el suelo los nutrientes son importantes, pero mucho más la actividad biológica del suelo, los microorganismos existentes. Eso es lo que es importante, y que de esto hablará más Vicente. Pero que eso es uno de los objetivos que obteníamos, ¿no? O que intentábamos obtener. Bien, vamos rápido, si no también un poco. Bien, introducción de sectos. Vale, yo aquí al principio de los sectos, bueno, la verdad que cuando vas a otras zonas, pues vas a Burdeos, vas a otras zonas vinícolas, y ves que entre las viñas pues hay unos sectos preciosos que hacen de separación, y que aquí, pues en La Rioja, pues la verdad, pues no mucho, ¿no? Pero bueno, ¿hay tradición en el viñedo riojano? No, la verdad que no, seamos sinceros. ¿Qué equivalencias hay? Bueno, pues hay ciertas equivalencias que aquí tenemos, ¿no? Yo pues considero que unas ciertas equivalencias desde el punto del objetivo que vamos a ver después, que son los ribazos, las zonas de monte bajo. ¿Y qué es lo que ocurre, que hace todas estas cosas? Pues esto lo que hace es un incremento de la biodiversidad, como luego veremos. ¿Por qué? Pues un refugio de artrópodos y pequeños mamíferos, es el cobijo de muchos animales, hay punto de nidificación de pájaros, es decir, especies arbustivas silvestres, es, como se dice aquí, una herramienta básica para el fomento de la biodiversidad. Y por supuesto que no hemos hablado de la biodiversidad porque lo dice el propio título, pero la biodiversidad hoy es fundamental desde todos los puntos de vista. ¿Qué tipos de setos? Pues bueno, aquí teníamos dos aspectos, el mantenimiento y la mejora de los setos naturales. Nosotros en la granja teníamos la suerte de que los manteníamos, pero prácticamente es muy poco lo que hay en La Rioja. Por las nuevas reestructuraciones, el nuevo concepto de plantaciones, la verdad que todas estas zonas, el agricultor creo que ha sido poco sensible con respecto a este tema, ¿no? Entonces nosotros hemos planificado en hacer una cosa que es la plantación de especies arbustivas, y que hemos tenido la colaboración del vivero de la Fombera, que es lo que nos pusimos en contacto con ellos, y lo que los técnicos de la Fombera lo que hicieron fue recolectar semillas de especies autóctonas para ponerlas en vivero y después nosotros poderlas poner una vez en la finca.
Aquí digo cuál es todo lo que hicimos cuando se recolectaron. Fundamentalmente fueron la Prunus espinosa y la rosa canina. Es decir, que la Prunus espinosa o lendrino tuvimos una buena nascencia, pero de la rosa canina la verdad que no. Y la verdad que aquí se pone en el Prunus espinosa una nascencia del 100% y de la rosa canina un 5%, es decir, que tuvimos un éxito bastante bueno en la Prunus, pero en la rosa canina pues no fue tan éxito como podéis ver. Entonces, frente a esto, pues no tuvimos más remedio que utilizar unas especies que hoy en los viveros hay muchísimas especies, y entonces al final la lista de especies que pusimos pues fue la Prunus, la rosa canina comprada, la genista, el cistus, la rosmarinus, la ules, el timus, etc. Pusimos del orden de 10 en 10, separadas 90 centímetros una de otra, como vais a ver ahora. Estos son los setos naturales que nosotros lo que intentamos es protegerlos, porque vemos que es un nicho de biodiversidad importante, y en estos casos, donde no había tanto, lo que hemos hecho es una plantación de los setos. Hemos tenido un poquito de mala suerte porque, si bien la primavera, como hemos comentado antes, fue muy lluviosa, este verano ha sido bastante seco, es decir, a partir del mes de julio no tuvimos más que 16 litros en septiembre, que además cayó un granizo, y después, ahora esta semana pasada han caído otros 10, es decir, que el verano-otoño ha sido bastante escaso de pluviometría. Bien, paredes de piedra. Dentro del proyecto también estaban estos elementos del paisaje, estos elementos estéticos, y a la vez son elementos que son necesarios para el incremento de la biodiversidad. Como referencias que tenemos aquí, el tema son pues los guardaviñas, los muretes, los chozos, tapias, bancales de piedra. Es decir, que en el viñedo riojano español pues tenemos, aunque no tengamos las paredes de piedra que preconizan desde Europa, pero sí tenemos algo similar, ¿no? Bien, aquí aprovechamos una parcela que a día de hoy es la parcela en donde son 6 hectáreas, en donde actualmente hemos plantado todas las variedades. Es una colección de variedades que lleva el ICVV y donde pretendemos introducir todas las variedades del mundo. Es una pretensión muy importante, pero ya vamos con todas las variedades españolas. Hemos metido bastantes francesas, bastantes italianas y muchas de las variedades de Portugal. En definitiva, en esta parcela tenemos la pretensión de que haya 2.700 accesiones distintas de variedades, y queremos que sea una parcela desde el punto de vista de diversidad varietal de todo el mundo, ¿no? Y que va a ser una pieza clave dentro de los trabajos futuros de los técnicos del ICVV. Aprovechando que era en una zona en donde había losa debajo, sacamos la losa y en vez de colocarla, llevarla al vertedero con un poquito de cuidado, pues lo que hicimos fue poner las piedras tal cual nos salían, un poco modificadas con unos chavales que son unos artistas allí, era colocarlas una otras, que la verdad ha quedado muy bien. Entonces ahí ves que como nos venían las piedras según nos salían del subsuelo, pues las hemos ido colocando, y a día de hoy pues quedan bastante digno. Es una de las cosas que cuando vinieron de la Unión Europea les gustó muchísimo esta idea. La verdad que es de esas cosas que dicen, como viene el proyecto hay que hacerlo, pero sin mucha convicción, y al final dicen pues que queda bien, y por supuesto después que se comprueba que los efectos que tienen sobre la biodiversidad son muy buenos, ¿no? Bien, de uso de feromonas yo tampoco voy a hablar mucho, porque además yo creo que me estoy extendiendo, porque la Consejería de Agricultura llevamos trabajando en la rajera desde el año 94, vamos poniendo toda la finca, las 90 hectáreas de feromona. Creo que es algo que está más que estudiado, es un sistema que funciona maravillosamente bien. Sé que hay núcleos muy importantes, tanto en la Rioja Baja como en la Rioja Alta, con la aplicación de feromonas,
y sinceramente creo que, vamos, que también lo que hemos hecho es aprovechar el que ya teníamos esta iniciativa en la grajera para aplicarla dentro del proyecto. Pero en definitiva, nada nuevo bajo el sol, porque, como digo, el tema de las feromonas es algo ya contrastado y que bueno, si queréis información, tanto en la página web de la Consejería como nosotros, podemos daros todos los trabajos que hemos venido haciendo con diferentes materias activas, y que todas funcionan muy bien, son muy sencillas y la efectividad de la feromona está fuera de discusión. Bien, otra de las zonas, otra de las acciones de conservación importantes, yo creo que es la última, es las zonas de transición, lo que se dicen buffer areas. Estas son temas que tampoco le damos mucha importancia, pero que el que haya áreas de vegetación adyacentes al viñedo son muy importantes para la implementación de la biodiversidad. Entonces, aquí se pueden hacer, o bien mediante implantación de cultivos, hemos puesto siembras de cereales, crucíferas y otras, y también la flora de cultivos, simplemente con cuidados básicos de no cultivo. Bien, yo creo que la justificación de esta acción son áreas necesarias para la movilidad de artrópodos entre distintos hábitats y en sí mismas son un hábitat. Estas buffer áreas se incluyen siempre como buenas prácticas en todos los sistemas, en la NOP, National Organic Program, en los ecos, en los bios, siempre. Esto es algo que es no solamente importante, pero necesario y en algún caso obligatorio. Bien, entonces, como digo, aquí hemos hecho una serie de pruebas con diferentes siembras y después Vicente nos dará los resultados de la biodiversidad en estas zonas de transición. Bien, ya simplemente para terminar, pues ver el efecto que hemos tenido este año con las el integrar toda esta masa vegetal en el suelo, y es una de las cosas que creo que nos hemos sentido pues mucho mejor, porque no hemos perdido esa biomasa, y lo que se ha hecho y creo que hemos logrado es incrementar muchísimo la masa vegetal y, por supuesto, la biodiversidad del suelo. Yo con esto paso la palabra a mi compañero Vicente, y para que nos explique ahora cuáles son los resultados que han obtenido después de aplicar, antes y después de aplicar estas mejoras. Muchísimas gracias, Juan.